Amén, hay que ser pacientes. Entonces vemos aquí en el capítulo 9 que dice, entrando Jesús, ¿qué? En la barca. Pero quiero decirte una cosa, tú puedes orar por tus hijos, tus hermanos, tus vecinos, por un alcohólico, un drogadicto, quien sea, pero esa persona tiene que querer. ¿Por qué? Porque podemos ver en esta historia que el paralítico quiso ¿qué? Quiso ir, ¿sí o no? Cuando la persona no está dispuesta a recibir, no hay nada que Dios pueda hacer. No hay nada que pueda hacer el Señor. Él nunca se va a forzar en alguien. Nuestro corazón tiene que estar abierto, tiene que estar sensible a las cosas de Jesús. Y dice que dos amigos, y en la otra historia, y ahorita se me vino leyendo, no me acordaba que esta es la historia, donde dos amigos llevan al paralítico, lo suben al techo, rompen el techo y lo bajan por el techo para que Jesús pudiera sanarlo, ¿sí o no? Entonces dijo Jesús, Él se sorprendió a ver la fe de ellos, porque el paralítico no conocía a Jesús, pero los amigos sabían lo que Jesús podía hacer. Los amigos sabían quién era Jesús. Los amigos habían de alguna manera tenido un encuentro por Jesús, por eso ellos creyeron que Él podía sanar a ese paralítico. ¿Está conmigo? Amén. Y lo trajeron. Yo me imagino que le dijeron, hay alguien que te puede levantar de ese petate. Hay alguien que nuevamente puede hacer que tú camines. Y ya lo creyó y les tuvo que haber dicho él, vamos, y yo voy contigo. Vamos, y yo voy, llévenme. Y fue, pero estuvo dispuesto a creer, abrir su corazón a Jesús. Pero lo que yo quiero que tú veas que aquí en esta historia dice, trajeron a un paralítico tendido, no es una cama literal, es como un de esos que usan los médicos, una camilla. Era como un tipo de camilla que ellos improvisaron, porque ellos creyeron, al igual que la mujer del flujo de sangre que dijo, si tan solo toco el borde del maestro, seré ¿qué? Sana. Sana, y en el proceso salva. Porque no hay nadie que reciba un milagro de parte de Jesucristo y se pueda quedar igual a persona. No hay nadie que experimente el amor, el poder, la liberación, la restauración de Jesús y se vaya de la misma manera. No lo hay. Una vez que nosotros tenemos ese encuentro personal con Jesús, conocemos a un Jesús, un Dios que hace milagros, que sana gente, que libera. Lo vemos en esta iglesia, gente viene enferma y se van sanos, gente ha venido endemoniada y se van libres. Yo fui una de ellas cuando vine a Jesús. Conocí a ese Jesús, una invitación a una fiesta, dos amigas sin saber que en esa fiesta yo iba a encontrar a Jesús. Y este paralítico tuvo su encuentro con Jesús porque hubo alguien que le creyó a Jesús. ¿Está conmigo? Tú tienes que saber que hay algo que podemos hacer por aquellos que amamos, pero esa persona tiene que estar dispuesta a ser sanada, a querer venir a Jesús, porque nadie puede ser forzado y nadie que viene a la fuerza puede recibir. Fui a predicar con un ministerio a México, un gran grupo de pastoras de aquí de Juárez. Y cuando estábamos allá, yo fui la pastora, la conferencista invitada. Y vino una pastora con su niña como de 13, 14 años. Y como ella sabe, me conoce cómo Dios me usa. Y ella en su corazón, en su fe,
con el alma, quizás pensó, si la hermana ora, mi hija, algo va a suceder en su vida, y me trajo a su hija, y cuando yo la veo, y yo estaba ministrando a Dios, haciendo milagros, maravillas y prodigios, y cuando viene la pastora y me dice, pastora, ¿puedes orar por mi hija? Yo volteé y la vi, y la niña tenía una cara furiosa, pero obedeció a su mamá y vino. Y yo volteé y le dije, mi amor, ¿me permites orar por ti? Y ella, muy enojada, me dijo, no. Y yo volteé y le dije a su mami, entonces no puedo orar por ella. Se la llevó y se fue muy enojada, nunca más me volvió a hablar. Porque algo que tenemos que entender como hijos de Dios, que no es el hombre quien hace la obra, y que nadie puede recibir nada de Jesús si primero ellos no vienen a Jesús. Los siervos no somos Dios, no tenemos poderes mágicos, tenemos lo que el Señor le place darnos, la unción, poder y autoridad, pero nada en mi vida ni en ningún siervo puede obrar si la persona no quiere recibir. Pero hay algo que el Señor hace cuando tú hablas con alguien y le dices, vamos, yo conozco a un Cristo que te puede salvar, que te puede liberar, que te puede sanar, que puede cambiar tu vida, y la persona dice, yo quiero, vamos. Y cuando tú tienes ese corazón dispuesto, ese corazón abierto, entonces el Señor obra. Y por eso el Señor, después en la historia completa, dice que Él estaba maravillado, estaba asombrado, y dijo que le admiró la fe. No dijo la fe del paralítico, dijo la fe de aquellos que trajeron ¿a quién? Al paralítico. Entonces hay una fe que Dios honra cuando tú traes paralíticos espirituales, cuando tú traes a alguien que está dispuesto y que quiere conocer al maestro, no a la pastora. No, entre nosotros, yo siempre he dicho, aunque de mí te olvides algún día o te olvides de mi nombre, pero nunca te olvides de mi Jesús. Y mientras tú no te olvides de Jesús, eso es lo más importante, porque el trabajo de los siervos no es atraer tu corazón a nosotros, sino atraer tu corazón a Jesús. Y eso es algo que yo he entendido y tengo mucho cuidado. A mí me interesa llevarte más cerca de Jesús, no de mí. Y siempre lo he dicho, lo digo y lo seguiré diciendo. A usted, a mí no me admira cuando estoy en el púlpito, cuando Jesús sana, libera. No, porque eso no es mío. Eso es Él. Pero si alguien nos va a mirar, es cuando yo me bajo del púlpito, cómo hablo, cómo camino, cómo me comporto con otros, cómo amo, cómo trato a otros. Eso, si usted me va a mirar, admíreme por mi testimonio y por mi fruto, porque la Biblia dice, por el fruto los conoceremos. Es nuestro fruto, hermano, no es cuánta Biblia debemos de conocer. No queremos ser predicadores de todo el mundo. Muéstrame, dijo Jesús, tu fe por tus obras. Las obras es el fruto. ¿Quieres predicar? Muestra primero tus obras, o sea, tu fruto. Y esos dos admiraron a Jesús por su fruto, porque trajeron a un paralítico, alguien necesitado, alguien que estaba perdido. Y Jesús dice que se admiró de ellos. No busques la admiración del hombre. No busques que el hombre te mire a ti. A mí eso no, he crecido un poquito y he entendido que no se trata de mí. Cuando el burrito entró a Jerusalén con Jesús montado en él, el burrito dijo, ¡wow! ¡Cuántas palmas y aplausos para mí! Y a veces nos pasa
porque queremos ser reconocidos, buscamos reconocimiento o admiración del hombre, pero yo ya te digo una cosa, el reconocimiento y la admiración que tú y yo queremos es la admiración y el reconocimiento de mi Jesús. Porque ¿cómo te van a reconocer? Qué bonito habla, pero ¿de qué me sirve que hable bonito si no doy fruto? Y mis obras no son las obras del Señor. Y es tiempo de levantar una iglesia que muestre las obras de Dios. No de mi boca, no las obras de mi carne, sino las obras que muestran quién soy yo. Yo siempre digo, no diga que usted es cristiano, camine como cristiano, hable como cristiano. Buenos días, ¿cómo está? Le amo, que Dios le bendiga, con permiso. Está la cajera de malas echando estrellas. Yo no me contagio. Yo siempre ahora, pero a lo mejor en mis inicios, ¿verdad? No era así, pero eso es lo que hace el crecimiento en Jesús. Nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de crecimiento en crecimiento, pero tiene que haber crecimiento. No es la obra de mi boca, es la obra de mis frutos, de mis acciones y de mis hechos, porque hay un dicho que dice allá afuera que tus acciones hablan más fuerte que tu boca, ¿sí o no? Es tiempo, los últimos tiempos. Aquella vez que yo tuve esa visión, he visto a Jesús 5 veces en mi vida, y la última vez cuando Él me indica venir a Juárez, si no lo hace así, yo no estuviera aquí en Juárez ahorita. No es fácil dejarlo todo por Él. Él lo dio todo y es por eso que estoy aquí, pero no es fácil. Pero recuerdo cuando Él me dijo, vete a Juárez. Quiero decirte una cosa, mis hermanos, a veces tenemos que hacer cosas que nos pueden, que nos duelen, pero allí es donde mostramos que verdaderamente amamos a Jesús. No es solamente yendo a decirle a la gente, eso es pecado, eso no es bueno, aquello no. Muestra el amor de Jesús, porque de eso, de condenación, de apuntar el dedo, hay mucho allá en el mundo, y el mundo necesita que alguien les muestre la luz de Jesús a través de nosotros. Que usted ya no diga soy cristiana, simplemente el mundo tiene que ver y decir, ella es diferente, hay algo en ti. Nos ha sucedido que han venido y me han dicho, hay algo en ti diferente, no sé qué es. Mire, en mi clase, para los que no saben, estoy estudiando para licenciada en Derecho todos los sábados. Y nadie sabe que soy cristiana, menos pastora, porque eso limita a la gente. Se van a poner, y yo convivo tan bonito con todos, bromeamos sana, yo, ¿verdad? Hay muchos dicen groserías y todo. Y le digo una cosa, hermano, ayer una muchacha de edad mediana que le ha ido bien en la vida, salió que iba a ir a comer, los que nos traen comida no trajeron comida. Y yo soy de las que me paro, ayudo a todo el mundo, que se necesita esto, yo voy. Que necesitan que les abra la puerta, me levanto y les abro la puerta. Y nadie sabe que soy cristiana. Y ayer precisamente salimos y dijo ella, voy a ir a comer. Le digo, yo también tengo hambre, no comimos nada todo el día. La comida del Oxxo en la escuela, ya la conocen. Y dijo ella, vamos a comer saliendo. Y le dije, sí. Y fuimos a comer a un lugar allí en la Plaza Densa. Hermanas, empezamos a platicar. Yo empecé a hablar un poco de Dios, pero así, porque primero hay que tantear el terreno. Y de repente ella me dijo, wow, ¿sabes que mi mamá es cristiana? Y empecé a escucharle y me dijo, mi mamá es una mujer, me contó su testimonio, el esposo la deja, era abogado aquí en Juárez, la dejó, no les daba casi dinero, fue muy dura la vida, ella casi cayó en depresión. Me contó el testimonio de su mamá, me dijo, yo iba a la escuela dominical y dije, de aquí soy. Y entonces puedo hablarle bien. Entonces
porque ella, todo empezó porque ella me dijo, ¿cómo es que dejaste todo, o sea, en Estados Unidos y te viniste a México? Y yo nomás le dije, es que él, y no quiero llegar, pero quiero ser sabia al hablar, porque hay muchos que no conocen. No le puedes decir, es que Jesús me habló audiblemente y me dio una visión y me dijo, vete para Juárez, ¿verdad? Entonces, pero tampoco voy a negar a Dios. Le dije, fue Él quien me envió, por eso estoy aquí. Ya me cuenta el testimonio de su mamá y dije, de aquí soy. Mira, hermanos, y ya le dije, bueno, por lo menos conoces del Señor y de la palabra, ¿verdad? Y me dijo ella así, me contó un poco de ella, que tiene casa propia, tiene muy buena posición en su trabajo, tiene su carro, ha logrado cosas. Y le dije, mira, ya veo que si entiendes, entonces te voy a decir la verdad. No, la verdad, te voy a contar mi historia. Le dije, yo estoy aquí en Juárez porque soy cristiana. ¿De veras? Mi mamá, y me cuenta la historia de su mamá. Y yo la escuché un rato. Después empecé a hablarle, no, es que mira que la Biblia no. Solo le dije, ya que me contaste el testimonio de tu mami, ¿me permites contarte el mío? Sí, quiero ir. Y le conté cómo vine a Cristo, porque yo quería que ella, porque ella dijo esto antes de que yo hablara. Me dijo esto, pero también Silvia me dijo, yo nunca he querido ir a una iglesia porque dijo, es que yo he visto pura hipocresía, he visto cosas muy feas en las iglesias. Bueno, tiene un concepto de los cristianos horrible. Entonces yo dije, no le voy a hablar de la Biblia, porque no, si ella tiene un concepto de la gente, dije, la palabra no la va a cambiar. Pero dije, mejor le voy a contar mis testimonios. Y comencé a contarle cómo yo iba a terminar loca en un manicomio. Pero dos amigas me invitan a una fiesta y allí me encontró Jesús. Yo no sé si eran cristianos, porque esa gringuita era, pero bien cristiana, de las que oye la voz audible. Ella fue la que me dijo que yo podía y lo quise, y el Señor me lo da, y mentiría si le digo que no. Y le conté cómo iba a quedar muerta o en un manicomio. Y le conté rápido un poquito de cuando mi camión voló. No, ese ya me alcancé a contárselo. Pero le conté cómo inicialmente me encontró el Señor. Yo estaba literal, iba a acabar como esos loquitos de la calle. Esas loquitas, para allá iba yo, ya oía lejos, entendía, empezaba a meterme en problemas en el militar. Y le conté mi testimonio. Yo lo que quería que era primero viera que había un Cristo vivo, real, físico. Ella ya me conocía de la clase, por eso quiso ir a comer conmigo. Le caigo bien, vio mi vida, que soy una persona honorable. Y le empecé a contar el milagro y ella estaba bien tocada. El chiste es que yo tenía que llegar a casa porque vino esta Bianca, y iba a llegar Anel a las 5:30, tenía que estar en casa. Como no fue la última clase, aprovechamos, fuimos a comer, pude hablar con ella. Y pero ella decía el cristianismo, yo no, porque los cristianos son bola de hipócritas, pero yo soy una de ellas, pero no me importó, porque yo sé que yo soy diferente, y usted debe de saber que usted es diferente, no porque tiene el título de cristiano, sino porque vive diferente, porque es diferente, porque vive como Cristo, no como cristiano. Cristianos hay miles y millones que dicen soy cristiano y no tienen un buen testimonio, roban en las iglesias, engañan, hacen cosas que no son. No es el título de cristiano, es vivir como Cristo, hasta el punto que agradamos a Cristo como agradaron estos hombres a Cristo con su fe. ¿Sí o no? Y mire, íbamos a pagar cada quien lo suyo. Cuando iba a pagar, no sé, sentí, le dije, ¿sabes qué? Déjame bendecirte, pero la próxima, le dije, no, la próxima pagas lo tuyo y yo lo mío, pero hoy quiero bendecirte. El chiste es que salimos, y cuando salimos ella no quería ni irse. Cuando ella me dijo, mi mamá es cristiana, dije, ya entiendo por qué estoy aquí.
Ya entiendo por qué el Señor la puso ahora junto a mí, por qué me dio gracia. Y oro siempre, todos los días: dame gracia y favor delante de mis profesores y delante de mis compañeros, porque de nada me sirve el gozo, de nada me sirve predicar elocuentemente, de nada me sirve que el Señor me use como ese burrito que hace milagros, maravillas y prodigios, si mi vida no está como a Él le agrada, porque muchos predicadores han muerto y se han ido al infierno, porque engañaron, vivían doble vida. Por eso es que es importante que la iglesia de estos últimos tiempos, y comencé a contarle y se me fue el porqué, cuando Dios me dio esa visión, Jesús me dio la visión y me mostró en ese rectángulo la iglesia de Juárez, y yo decía: ¿por qué? ¿Por qué? Y le dije: Señor, ¿por qué me muestras esto? Él me habló y me dijo: urge que vayas. Nunca me habló mal, pero yo sabía que había algo que no le agradaba a Él. Y me dijo: urge que vayas a Juárez a iniciar una iglesia. Y ahí, hermanos, fue cuando yo levanto mi cabeza. Ya estoy en la línea del rectángulo y Él está en la otra línea. Y me acuerdo que me dijo: ya no están en los últimos tiempos, ya están en el último trecho de los últimos tiempos. Hermanos, ya no hay mucho tiempo. Y le tengo que decirle con urgencia que Jesús viene más pronto de lo que usted y yo nos imaginamos, pero antes de la gran cosecha y antes de la venida del Señor, Él va a venir a separar la cizaña del trigo. Y nosotros queremos ser encontrados como trigo y no como cizaña. No queremos ser aquellos que dividen, no queremos ser aquellos que en la iglesia somos uno, pero nuestra vida es diferente allá afuera, porque usted puede engañar a los pastores, usted puede engañar a los hermanos, pero hay alguien, el más importante, que usted no lo engaña. Él se llama Jesús. Pero tremendo, porque hay otro al que usted tampoco engaña y se llama Satanás. Él sabe cuando usted y yo no estamos bien. Nosotros queremos vivir en una manera que agrade a Dios. Perfectos nunca lo vas a hacer. Vas a cometer errores, déjeme le digo, sí, los va a cometer, y muchos. Pero no se quede ahí. No es cuando usted comete errores, es como usted reacciona cuando comete esos errores. Si es usted, se siente condenado, culpable, ese es un problema, porque la Biblia dice que el Señor es lento para la ira, grande en misericordia, y ¿qué? Rápido para perdonar. Pero a veces el diablo nos engaña en una forma que nosotros no nos queremos perdonar a nosotros mismos y nos quedamos en la condenación, en la culpabilidad, en el pecado, porque nos cuesta creer que el Señor ya nos perdonó. Cuando usted pida perdón, reciba su perdón inmediatamente y siga adelante y voltea para atrás, y recuerde que atrás va a estar todo blanco. Yo le decía a usted, yo nunca pequé, porque cuando yo volteo para atrás yo veo todo blanco. Yo nunca pequé. Ay, pastora, pues yo nunca pequé, porque cuando Jesús nos perdona, todo es echado hasta el fondo de la mar y ya no existe más. Por eso es que cuando yo volteo, mi pared es blanca, porque mi pecado existió, pero ya no existe más. Porque Él quiere que nosotros, como hijos de Dios, busquemos en lo que traigo en mi enseñanza. Él busca de nosotros la santidad, porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Repita conmigo: sin santidad yo no veré a Dios. Una vez más, sin santidad yo no veré a Dios. Ahora,
le repito y le recuerdo, santidad no es que lo vistan de santito. Santidad no es que la gente venga y, oye, eres santa, déjame un poco de tu santidad, pásamela acá. Tampoco. Santidad significa ser ¿qué? Apartado. Y si usted y yo estamos apartados para Cristo, no para el diablo. Estamos apartados para hacer el bien, no el mal. Estamos apartados para alabarlo, para bendecirlo, para declarar su gloria, no la del otro. Cuando decimos somos apartados, también somos apartados para ser gozosos, felices y bendecidos. Es tu derecho y mi derecho ser feliz. Dice que Él murió para que nosotros tengamos una vida y vida en abundancia. El problema no es que si podemos tener vida en abundancia o no. El problema es que no hemos extendido las estacas de nuestra mentalidad. El problema más grande es nuestra manera de pensar. Pero Él nos dice, extiende tus estacas, no seas ¿qué? Escaso. Y muchas veces yo no tengo porque yo no creo. Porque no he podido creer para más. Y sigo, ay, es que mi carrito, siendo hijos de Dios, es que mi casita, es que mi dinerito, ¿sí o no? Somos poquiteros, sobre todo la mentalidad mexicana. Somos poquiteros. ¿Sabe que allá la gente con mente empresarial le dicen a sus hijos, vas a ser doctor con tu propia clínica? Yo le doy gracias a mi familia porque fue proeducación. Nos metían a todos los niños tanto en la mente, estudia porque es lo que te va a dar progreso, estudia porque te va a dar prosperidad, y nos lo metieron, y las siguientes generaciones hay mucho profesional y a todos gracias a Dios les ha ido bien, y en eso le doy gracias a mi Señor. Pero en Cristo nosotros ya no podemos solamente decirle estudia porque vas a ser abogado y te va a ir bien. Nosotros tenemos que extender las estacas y decir, hijo, estudia. Si quieres ser abogado, vas a ser abogado, y declaro, decreto, profetizo que vas a tener tu propio buffet. Declaro que vas a ser doctor, pero tendrás tu propia clínica. Y sabe que con ese, combinando la palabra del Señor con el poder que usted tiene en su boca, úselo para bendecir y no para maldecir. Úselo para extender sus estacas y deje las palabras de poquitería. Porque siempre era tradicional decir mi casita, ¿sí o no? Ay, mi carrito. Ay, es que tengo un dinerito. Tengo un dinerito ahí guardado. Y tendrán como 300,000, pero hasta se sienten culpables de decirle a la gente que es bastantito. Ay, sí, es que tengo una morrayita, un dinerito guardado, ¿sí o no? Mi mamá antes decía mi dinerito, y un día me habla a Estados Unidos, cuando vivía yo allá, aquí en El Paso, y me dice, hija, fíjate que tengo ganas de comprar un coche, mamita, ¿y qué te detiene? Cómpratelo. Yo soy así. Mi madre viene 2 años de primaria. Siempre le dijeron que era una india mi familia, una pobretona, porque mi familia era más o menos económicamente. Pero lo trágico de esto es que toda la familia de mi papá eran puros prietos, chaparros, nomás para muestra una mua. Chiquitos, prietos, las mujeres así como yo, chiquitos. Mi papá es chaparro, pero no tan chaparro como su estatura. No es enanito, es una estatura más normal. Pero hay un tío así chiquito como yo, o sea, es familia chiquita y prietos. Y mi mamá viene de una familia puros grandotes, blancos, güeros. Aparentemente más refinados, pero la india era mi mamá. Y mi papá más chaparro que ella, prieto. Y me decía, ay, hija, ¿qué te pasó?
mira tu mamá y mírate tú y yo. Le digo, ¿sabes por qué? Mírate en el espejo, tú eres el culpable antes de Cristo, ¿verdad? Le digo, mami, ¿por qué te casaste con mi papá tan prieto y feo? Y tu blanca hermosa un cuerpo, no. Pero porque en esos tiempos la mujer no se valoraba. Pero ese es otro tema, amén. Y le digo una cosa, siempre dejamos que el mundo nos haga menos. A Satanás le gusta que tengamos una mentalidad chiquita, poquita. ¿Por qué? Porque alguien con una mentalidad chica, mediocre, corta, nunca va a prosperar, nunca va a avanzar en el reino de Dios, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. El reino de Dios es espiritual, y lo que tú crees, lo que tú arrebatas, el problema no es el diablo si tiene poder o no. El problema es cuánto poder usted y yo le damos al diablo para que nos robe, para que nos mantenga sin nada. ¿Por qué? Porque mi Dios es tan grande como yo lo veo en mi mente. David no le puso tamaño a su Dios. Él vio el gigante, él dijo, pero a mí qué me importa, yo tengo un Dios mucho más grande, que dijo que ese gigante incircunciso, ¿sí o no? Los que leen su Biblia, impío y de todo. Por eso yo te digo una cosa, en estos últimos tiempos tenemos que conocer la palabra. A mí el Señor me dijo, hija, pero no os entretengas. La palabra, porque es lo que va a sostener en la iglesia cuando las cosas se pongan duras, porque se va a poner difícil este mundo, hermanos. Pero nosotros vamos a estar fuertes en la fe y no vamos a depender de la economía del mundo, sino de la economía de Dios. No vamos a depender del seguro médico del mundo, que de por sí dicen que ya no hay medicamentos. Nosotros vamos a depender de la sanidad de Jesús, porque si hay dice la Biblia, un doctor de doctores, se llama Jesús. Y si Él es el doctor de doctores, ¿qué hago yo en la sala de espera que me operen? Y yo lo digo, ay, pastora, no sea tan religiosa. No, mi hermano, la Biblia dice al que cree todo. No dice que nomás lo que tú puedas creer es posible. Lo que tú y todos nosotros podamos creer nos es posible y más. Y repito lo que dije el miércoles, Jesús dijo, las cosas que yo hice, ¿qué? Ustedes las harán. ¿Por qué no las están haciendo? A mí me gusta retar a los hijos de Dios, porque usted no está haciendo las cosas que Jesús hizo. Gente en la iglesia de Cristo, a mí me duele, yo lloro, muriéndose de cáncer. Una vez yo estaba en un programa de radio en El Paso, Texas, predicando con una amiga, y antes de entrar me dijo, hay una amiga mía, la novia de mi hijo se está muriendo de cáncer, está en cáncer terminal. Y yo dije, ok, y yo entré al programa y estaba predicando fe. Y de repente le dije, Abril, yo sé que me estás escuchando, quiero decirte que Jesús te dice que te ama y Jesús sana. Y bueno, prediqué y le hablé de paso a esta niña, Abril. Terminamos el programa y me puso el Señor, ve y llora por ella. Y le digo una cosa, hermanos, fuimos a orar, sus tías católicas, ella era casi nueva convertida. Cuando yo llego me encontré un cadáver blanca, ojeras negras. Ya estaba en esa casa en cáncer terminal, esperando sus últimos días para morir. Y el Señor me dijo, ora por ella, pero antes de orar le hablé de Cristo, le hablé del perdón, porque esa niña tuvo una pareja que la encerraba en el apartamento, la tenía salud, la tenía secuestrada, no la dejaba salir.
Ella salió de esa relación, la maltrataba. Ella salió de esa relación escapándose de ese lugar porque no la dejaba ver el sol, días, semanas encerrada. Y ella traía mucho resentimiento, falta de perdón, odio. Y Dios me muestra y le ministro yo la falta de perdón. Ella perdona a este muchacho. Dios me muestra que era el problema más grande, por lo cual ella traía ese cáncer. Le ministro el perdón y le dije, ¿me permites orar? Y ella ya sí. Y ella me comparte después que ya me dijo que sí por pena y por compromiso más que por fe. Porque ella dice que pensó, yo quiero dormir, sabiendo que ya está a punto de morirse. Y me dijo sí, y yo le dije, vamos a orar. Agarré, yo llevaba a la mamá de su novio y creo que otras 2 personas, íbamos como 4. Y la tía católica allí, mira hermanos, como sargento, como policía cuidando y escuchando todo bien. Empiezo a orar, le dije, vamos a orar. Yo sí creo que el Señor te puede sanar. Mira hermanos, ¿usted cree que la sanó? Sí la sanó, pero antes se me murió. Me llevé el susto de mi vida. Por eso estoy aquí, para testificarle que mi Cristo vive. Mira hermanos, yo empecé a orar con los ojos cerrados. Cuando abro mis ojos después de un rato, volteé a verla. Ella estaba ida. Si antes estaba blanca, ahora no era blanca, era blanca ceniza. ¿Han visto un muerto? Ella es muy blanca, de las güeras. Mira hermana, se puso como blanco cenizo. Se me puso, yo tenía sus manos, se puso helada como muerta. Mira hermano, ella estaba normal la temperatura. Yo de repente sentí sus manos frías, calavéricas. Yo abro los ojos y ella estaba muerta. Su color de ella era ya de un muerto, blanca ceniza. Y todos, yo volteé, todos con los ojos cerrados. Y yo me entró miedo. Eso fue mis inicios, la primera vez que Dios sana a alguien. Mire, pero a veces Dios va a probar nuestro corazón. Si yo me hubiera quedado ahí, hubiera salido con una muerte y eso hubiera pagado mi fe para siempre. Vine a orar por ella y qué vergüenza delante de las católicas. Les maté a su sobrina en lugar de sanarla. Mire hermano, cuando yo vi que ella estaba muerta, su mano era un frío helado, ella ya estaba con los ojos cerrados, caída. Y yo volteo y todos con los ojos cerrados. Me entró el miedo de mi vida. Y yo me acuerdo que yo seguí orando, pero no por ella, sino por mí. Lo primero que empecé a decir, Señor, en silencio, Señor, no me avergüences. Porque si ella se muere, ¿qué van a decir las católicas? Qué vergüenza que vine a orar. Y todo esto le dije rápido. Y yo estoy hablando temorizada con el Señor cuando de repente, hermanos, porque debemos de entender y saber que cuando el Señor hace algo, lo hace bien. ¿Cómo lo hace el Señor? Bien. No los oigo. ¿Cómo lo hace? Bien. Cuando el Señor hace algo, lo hace bien. Abra su boquita. Crea. Cuando usted habla, algo pasa en el mundo espiritual. Y mira hermanos, yo empecé a orar, Señor, no me abandones. Qué vergüenza. No solo me quedo avergonzada yo y le dije, sino tú también. Así cuando le dije, tú también. Porque esto va a ser, van a decir que Cristo no pudo, como Moisés. Y se llevó a su pueblo cabeza dura, que ya no hallaba qué hacer con él después, ¿verdad? Y le dije, no me avergüences. Van a decir que no pudiste. Mira hermano, así de repente es como que entró algo en mí y abrí la boca. Yo ya no era yo, porque esa autoridad que vino a mí nada más salió de mi boca con una autoridad. Abril, vuelve a tu cuerpo en el nombre de Jesús y toma control de tu cuerpo. Mira hermana, esa muchacha volvió y nada más hizo así.
Usted sabe cuando alguien vuelve al cuerpo. Nada más vi cuando ella resucitó y le hizo así. Y empezó, se levantó, se hincó en la cama y decía, me quemo, no podía parar. Y pues todos, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo me fui y tenía 4 de esos muros a la orilla de la cama. Nunca se enteraron que yo caminé hacia el muro. Mire, yo estaba colgada del muro. Mis pies temblaban, literal, no les estoy exagerando. Porque a veces la gente cree que nosotros los siervos somos Juan Camaney y no es así. Es la honra, Él nos honra, Él nos ayuda, Él nos fortalece. Yo estaba en el polo así, literal colgada, porque mis pies no me sostenían del susto que me llevé. Yo estaba ahí así, y nadie me paraba, me ponía atención a mí. Me ignoraron todos acá, ella tenía la atención. Yo nada más oía que decía, me quemo ahí hincada. Y mire, el color era de una persona normal, tenía hasta chapas. Yo supe que Dios había hecho algo maravilloso. Y todos ahí, todos con ella. Y yo ya me agarré fuerzas y me levanté. Ahora sí, fue como que no pasó nada. Y me dijo el Señor, cuando yo me acerqué, me dijo el Señor bien audible, me dijo, dile que ya está sana. Y le dije, Señor, yo no le digo nada, mejor que se lo diga el doctor. Era la primera vez, tuve miedo, no, le confieso. ¿Por qué le cuento esto? Porque ahora usted me conoce como soy. Pero el Señor nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de madurez en madurez. En ese tiempo era la evangelista, la sierva, que aún no tenía el nivel de fe que tengo ahora. Así es que donde estás yo me vi, y donde estoy espero verte a todos ustedes algún día. Esa es mi fe. Y mi hermano, no le dije. Oré, la abracé, la amé y ya nos fuimos. Y mire, escuche esto, al día siguiente yo ando en uniforme, estaba en el militar, y suena mi teléfono y veo es Abril. Y dije, y que le contesto, y llorando me dice, Silvia, tengo algo que contarte. Y pues ya sabía que era la verdad. Y me dice, fui al doctor. Y me dijeron, me hicieron los estudios. Y para esto, hermano, antes de que yo fuera la habían operado. Así es que tenía la cicatriz, todo. Y dice, fui y me hicieron los estudios y todo. El doctor llamó a muchos doctores y venían y entraban y salían y me decían, algo no está bien. Y pues ella pensó que era algo peor, ¿verdad? Que ya era peor su situación. Pero ella dice, pero yo me sentía re bien. Y los doctores les decían, algo no está bien, espéranos, vamos a hacerte todos los estudios. Le hicieron la segunda vez todos los estudios y finalmente los doctores le dijeron, Abril, no entendemos qué pasó. Porque la mente humana no entiende, no sabe, no conoce lo que el Señor puede hacer por sus hijos. Y a veces nosotros tampoco. Y me dijeron los doctores, no sabemos, no entendemos qué pasó. No hay una sola célula cancerosa en tu cuerpo. Y no solo eso, Abril, toda la de la cicatriz, la cosa esa que le habían abierto, no tenía mucho. Le dijeron, todo desapareció como si nunca te hicimos operación. Todo. Ese es el Cristo que yo sirvo. Ese es el Cristo que guía, que rige, que camina conmigo y también contigo. Por eso tengo esa convicción de fe, porque conozco a ese Jesús. No le voy a decir que es wow, soy Juan Camaney en la fe, porque ese día yo no conocía ese nivel de fe, pero
esa situación me llevó que cuando ahora oro por la gente no dudo que Él puede. Pero tenemos que mostrar, tenemos que presentar a un Cristo vivo, mis hermanos. Es tiempo de crecer, es tiempo de alcanzar, es tiempo de extender nuestro nivel de fe aquí en nuestra mente, porque somos a veces tan pequeños para creer por cosas grandes, y el Cristo que tú y yo servimos es un Cristo grande, es un Cristo vivo, es un Cristo que aquí en esta tierra no hay ningún gigante que lo pueda retener, que lo pueda sostener, que lo pueda cambiar, porque Él no cambia. Él fue el mismo de ayer, es el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo de mañana. Para mí el cristianismo no es un velorio. Para mí el cristianismo es una fiesta. Por eso aquí nos gozamos. Y cuando alguien tiene una prueba, un camino duro, los demás oramos con él. Para eso somos levantados, para eso somos portadores de la unción, para orar unos por otros, porque somos un equipo. Y el capitán de este equipo no se llama Silvia Luis, se llama Jesús. Se llama Jesús. No lo creen. Se llama Jesús. ¿Quién es Jesús? Debe de ser nuestro todo. Jesús no es mi capitán. Jesús no es mi padre. No es mi amorcito bello. Él es mi todo. Mi todo. Y cuando Él se convierte en su todo, le estás dando oportunidad para que Él haga en ti y quite y cambie y libere y restaure. Y cuando menos te das, puedes amar hasta los que son difíciles de amar. Yo sé que a lo mejor algunos se impacientaron un poquito con el hermano. Dios me ha enseñado mi paciencia, pero eso no llegó de la noche a la mañana y no te va a llegar. ¿Cómo, pastora? La paciencia no llega porque Dios te la da. La paciencia viene de las situaciones que atraviesas, y allí el Señor, tú la pides: Señor, dame paciencia para atravesar esta prueba, dame paciencia para amar a los difíciles de amar, dame paciencia para los hermanos lija, porque hay hermanos lija que están en la iglesia para pulirte, y tú debes, ay hermano, ahí está el hermano lija, ráspele aquí, ráspele acá, ráspeme los picos que no le agradan a Dios, la falta de amor, ráspeme, ay hermanita, lo amo, qué duro, ayúdame Señor, sí la amo. Las hermanitas lija están en la iglesia para moldearte a ti y a mí. Las hermanos, o sea, me refiero a hermanos y hermanas, que nomás son ellas, no, hermanos y hermanas lijas, las hay en la iglesia. No les sorprenda que Dios las deja ahí para limarnos a nosotros, los que nos queremos muy. Aprovechamos el amor, Señor. Oye, me corre por toda la hermanita, pero ayúdame a amarla. Dígele: ay hermanita, la amo, de veras Señor, ayúdame, la amo, y te está raspando ahí la falta de amor, la falta de paciencia. Ay Señor, dame paciencia, hermana, la amo, y siéntelo, porque a veces el amar no es sentir, es una opción. A veces queremos que el Señor no lo ponga como por arte de magia. No, mi hermano, eso es algo en lo que usted trabaja y el Señor le ayuda. Por eso el Espíritu Santo es nuestro ¿qué? Ayudador. Él no dijo el Señor: yo les dejo a alguien que lo va a hacer todo por ustedes. Dijo: yo les dejo un ayudador. Y usted tiene que estar chambeándole para que lo ayude, ¿sí o no? Y aparte, cuando se siente triste, se lo dejó como consolador. ¿Sabe cuántas veces el Señor me ha consolado? ¿Usted cree que a mí no me ha tomado? He tenido que apartarme en mi casa y cerrarme, y he llorado con el Señor, y salgo de ahí
listo para el siguiente round. Él es nuestro consolador. Espíritu Santo, ayúdame, es que no sé cómo lo voy a hacer. Ayúdame a aguantar, no sé cómo lo voy a pagar, pero ayúdame a creer, a tener fe, que no sé cómo yo diezmo, ofrendo, así es que no sé cómo lo va a hacer Jesús, pero sé que lo va a pagar, lo va a hacer. Amén. Eso es agradar al Señor, como lo hicieron estos dos muchachos. Ellos agradaron con su fe al Señor, y eso es lo que quiere Él de cada uno de nosotros. Él quiere que lo agrademos. Si usted agrada al Señor, créamelo, me agrada a mí, porque puedo discernir muchas cosas. Y usted sabe que yo digo, venga como está, que el Señor lo cambia siempre y cuando esa persona quiera. Amén. Solo tenemos que querer, porque ser cristiano no quiere decir que estoy aquí con Jesús. Hay cristianos que dicen soy cristiano y están así de lejos de Jesús. Ser cristiano es querer estar cerca de Él, porque cuando estamos cerca de Él es su amor a través de nosotros que ama a los difíciles de amar. Cuando estamos cerca de Jesús, su amor cubre multitud de ofensas. Por eso las ofensas de otro a mí ya me valen, se me resbalan. No es porque soy Juan Camané, es porque es el amor de Jesús a través de mí. Y cuando digo me vale, no es porque me valga, no me vale, pero es un estado para mí, es una manera de despojarme psicológicamente de la preocupación, del temor y muchas otras cosas, porque cuando tú ves al gigante te va a causar temor. No lo veas, Pedro, cuando miró las grandes olas, ¿qué pasó? Se hundió, merecía ahogarse. Nosotros los cristianos mexicanos hubiéramos dicho que se ahogue por poco fe, hombre sin fe. A veces así son los hijos de Dios, ¿sí o no? Merecía ahogarse, pero no se hubiera ahogado. No tuvo fe, le faltó la fe. Así somos. Pero gracias a Dios que no somos Dios, porque aún en medio de su falla de Pedro, ¿qué hizo el Señor? Extendió su mano de amor y lo acachó, lo levantó, lo sacó de las aguas y lo volvió a poner en lugar firme. Tierra firme no lo era, pero cuando estás con Jesús estás en lugar firme. Y lo volvió a parar junto a Él, recordándole, es en mí en quien tienes que mantener tu mirada, es en mí en quien tienes que creer, que si yo te dije que caminaras, caminas, porque al que cree, todo le es posible. Te vas a hundir de vez en cuando, sí, pero aún ahí mi Jesús va a estirar su manita y te va a sacar de ahí. Él es especialista en salvar a sus hijos. Él es especialista en volver a traer a su pueblo cerca de Él y cerca de su corazón. Dice en el versículo 3, ya estoy cerrando, me quedan como 5 minutos. En el versículo 3, escucha: entonces algunos de los escribas, o sea, los legalistas, decían dentro de sí: esta es blasfemia. Ese Jesús está blasfemando. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Por qué?
Si yo lo sané es porque a mí, mi corazón, porque lo amo. Y si yo lo sané, ¿sabe por qué lo hizo? Pues porque podía. Simple y sencillamente, esa es la esencia de nuestro Dios. Él puede cambiar tu situación, puede sanarte, puede liberarte, puede transformar toda esa tormenta alrededor de ti, como lo hizo con aquellos que iban en la barca. ¿Qué hizo? ¿Usted cree que él fue y se aventuró con los vientos? No, solamente se levantó y dijo: vientos, deténganse. Y la Biblia dice: los vientos que le obedecieron. Exacto. Dijo la juez: descanso mi caso, acaso cerrado. Ese es el Cristo que yo predico. Ese es el Cristo en el que ustedes tienen que creer. Ese es el Cristo en el que está esperándote que tú creas para que puedas recibir todo lo que Él ha prometido a través de su palabra. Y esta palabra nos han prometido gozo. Que no dice la canción en Santiago, ¿qué? Está escrito que ¿qué? Que tenga gozo. En Santiago 1. Dígame. Si se lo sabe. En Santiago dice la canción, en Santiago 1:2 está escrito que ¿qué? Que tenga gozo. Entonces, ¿por qué no lo tiene? Amén. Sí. ¿Por qué tanto cristiano con cara de lugar, limón en las iglesias? ¿Tiene sentido? No. ¿Quiere ver poder así del maligno? Váyase con los brujos. Si va a andar con cara de limón y falto de fe, allá, de un día para otro le echan fuera algo, pero le meten otro. Y aquí mi Cristo lo libera de verdad. Amén. Y comienza a hacerlo a usted más a su semejanza de Él. Pero también algo que debemos de entender, que tenemos que echar fuera todo fariseísmo. Ay, es que mira cómo viene vestida mi hermano, por fin me lo gano para Cristo, lo planto en una iglesia se plantó él, se fue a otra iglesia chiquita. Desde que llegó él traía una iglesia de los testigos que le habían regalado cuando era niño. Él incursionó en los testigos de jovencito, se enamoró de la palabra de Dios y empezó a devorar la Biblia. Él me hablaba de Jesús, y la única Biblia que él conocía y amaba su Biblia que le regalaron ahí. Y llega a esta iglesia y cuando va entrando le dicen: a ver tu Biblia, echa para acá. Ni siquiera le dijeron: ¿me permites ver? A ver tu Biblia. Y que ven que era de los testigos. ¿Sabe qué hicieron? Se la echaron delante de él a un bote de basura. Venga para acá, llévese esta. Mi hermano amaba su Biblia. Eso no se hace. Le tiraron delante de él una Biblia que tenía como por 15 años. Y le dieron otra. Y ya bueno, pasó. Empiezan a predicar. Y dice mi hermano, todas las hermanitas parecían un coyote, chille. Dice: hermana, mi tía, imagínese, iba mi tía y mi tío, que mi hermano los convence, usted no tiene idea, eran duros. Y mi hermano los convence: vamos a una iglesia cristiana, porque él iba a una, pero era en inglés. Y se le ocurre ir a esa, y trae a mis tíos católicos, y empieza el culto, y las hermanas, ay, porque la chillona la llorona ya se convirtió, ¿sabía? Y dice mi tía, decía: ay, hijo, ¿a dónde nos trajiste? Vámonos de aquí. Y las hermanitas, chiqui, y unos gritones. Y luego salieron de ahí, casi los obligan a que pasen a recibir a Cristo. Tuvieron que huir, salir corriendo de ese lugar, y no sabían cómo, porque casi no los dejaban salir. Y pregúnteme si algún día mis tíos quisieron volver a una iglesia cristiana. Pregúnteme cuánto me costó volver a traer a mi hermano. Estaba furiosa, decía: quiero mi Biblia. Y yo:
Manito, perdóname. Y estoy cerrando. Hermanos, necesitamos, y cierro con esto, necesitamos predicar a un Cristo vivo. Necesitamos mostrar a un Cristo vivo. Necesitamos mostrar a un Cristo que aún hace milagros, que aún cambia gente, que aún restaura, que aún libera, que aún transforma familias. Porque si no tenemos eso, estamos viviendo un cristianismo a medias. ¿Está conmigo? Vivamos como Cristo vive, quiere que vivamos. Antes de usar esto, muéstrales a Cristo. Póngase de pie. Muéstrales a Cristo a través de tu fruto, a través de tus obras. Y solo le digo a mis niñas, ustedes no tienen que ser como las niñas de allá afuera. Ustedes sean líderes, ustedes impongan las modas, ustedes sean cool, y si las quieren seguir bien, y si no, también. Porque allá afuera la gente está muriendo por falta de conocimiento. Amén. Hay que amarlos. Que vean el amor de Jesús a través de nosotros. Cierra tus ojos. Papito lindo, te